Esta semana se conocieron los datos oficiales de pobreza e indigencia en 2023 en nuestro país. El informe del Instituto Nacional de Estadística mostró que el año pasado el 10,1% de los uruguayos estaban bajo la línea de pobreza medida por ingresos. Este indicador se mantiene estancado con leves variaciones desde 2021, lo que implica que en esta materia no se logra recuperar los niveles pre-pandemia. Además, según el reporte, se mantuvo una tendencia ya histórica según la cual la incidencia de la pobreza en la población infantil es sensiblemente mayor que la de la población en general, en este caso el doble. Concretamente, el año pasado, 20,1% de los niños menores de 6 años eran pobres. Mientras tanto, para comparar, entre los mayores de 65 años estaban bajo la línea de pobreza solo 2,2%. Las cifras dieron pie a reproches entre oficialismo y oposición en medio de la campaña electoral. Ustedes han seguido ese debate, pero hoy nos parece bueno mirar esta cuestión desde otro lado. ¿Cómo ven estos datos quienes trabajan directamente en estos temas? ¿Qué hay detrás de estos números si vamos al territorio? Y sobre todo, ¿qué debe hacer nuestro país para mover la aguja, para bajar de manera notable, de manera apreciable, la pobreza? Vamos a profundizar en esas preguntas con 3 invitados. Primero, saludo a Verónica Filardo, socióloga, coautora del libro Detrás de la línea de pobreza, la vida en los barrios populares de Montevideo, que escribió junto con Denis Merklen. Verónica, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Voy ahora a quienes están acá en el estudio. Empiezo por John Díaz, educador, coordinador del proyecto Minga Salesianos, localizado en Las Piedras, departamento de Canelones. John, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y por último, saludo a Santiago Rodríguez, sociólogo, director ejecutivo de la ONG Techo. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal? Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, para que los oyentes los ubiquen, algo de información sobre de qué manera está cada uno de ustedes involucrado con esta cuestión de la pobreza. John, veamos qué es Minga. Bien, Minga, primero Emiliano, si me dejás, porque soy de Canelones, mandar un abrazo grande y sentido a toda la colectividad del Partido Colorado, a familiares de Peña, que yo soy de Progreso, vivo en Progreso y somos cercanos a mucha gente que lo quería mucho. En los barrios, en 18 de mayo también, hay una barra grande de gente conocida y cercana que era muy querida, así que de verdad nos conmocionó la noticia. Un abrazo grande a todos y que en paz descanse. Creo que... Sí, el impacto es muy fuerte. Hola. En distintos ámbitos, pero en especial ahí, en Canelones y en su zona más cercana, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Era un referente que tenía muchísimo trille, así que de verdad la noticia nos conmueve. Hablemos entonces de Minga. Exactamente. Bueno, Minga es una obra social salesiana que está desde 2010 en Las Piedras, con la dirección del padre Mateo Méndez, después de aquella resonada renuncia al INTERG. Como respuesta a esa situación, Mateo plantea la iniciativa de hacer una obra social en Las Piedras en base a un diagnóstico muy certero, que era que había una población grande que iba a Berro en ese momento, que era de Las Piedras. La colonia Berro. Exactamente. Había una población grande de adolescentes que era de Las Piedras. Entonces ya Mateo desde esa avenida tenía un diagnóstico y después, acuérdense de 2010, ¿no? Había toda una situación con los adolescentes infractores. Debate de los niní, debate de no la baja que se vino después, pero era un tema debate bastante... por la baja de la edad de imputabilidad. De la baja de la edad de imputabilidad. Entonces, en ese contexto nace Proyecto Minga en la ciudad de Las Piedras para dar respuesta, en ese entonces, adolescentes entre 14 y 18 años que se encontraban por fuera de todo el sistema educativo formal y que la mayoría ya estaba en otros pasos, ¿no? más complicados. No era solo que no tuvieran propuestas buenas, sino que tenían ofertas y acciones bastante negativas. Y
a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace Minga? Bien, Minga lo que se propuso fue un modelo de educación alternativo y de salir al cruce. Es un proyecto bastante de frontera. Nosotros nos propusimos salir al cruce de Saburizada, brindar un espacio de puertas abiertas que los reciba, que los escuche. Eso fue lo fundamental. Y después restarle horas a la calle. En principio era como ese el diagnóstico. Si logramos restarle horas a la calle en la noche, Minga tuvo un patio abierto en la noche, que fue bastante pionero en eso, de las 18 a las 23 y en los primeros años a las 24 y demás, no había fin. Pero esa fue como, si nosotros logramos que esta barra adolescente se quede con nosotros acá, ya es algo bueno. Después de restarle horas a la noche, de verdad, la propuesta de un espacio comunitario, norma de convivencia, pero no norma, sentimiento de convivencia, que ellos entendieran que había alguien que estaba dispuesto o alguien a darles una mano y a pensar un proyecto juntos. Lo único que sabíamos era que ese proyecto era para ellos y de verdad Minga fue creciendo a medida que los chiquilines se incorporaban a la propuesta y crecían. Y después, Emiliano, bajar la violencia. O sea, nosotros teníamos claro también, teníamos un montón de diagnósticos y participó. Antes de iniciar Minga se abrió las puertas un 27 de agosto de 2010. Pero hubo 9 meses de reuniones previas donde eran unas asambleas abiertas que convocaba Mateo como cura párroco desde la parroquia, donde participó todo el mundo. Venía el intendente Marcos Carámbula en ese entonces, el comisario, gente de la sociedad civil. No era solo, digamos, de la comunidad salesiana. Fueron abiertas. Y a partir de ahí, bueno, escuchamos todo lo que había, entonces nosotros también teníamos claro que lo que había que hacer era lograr una respuesta positiva a eso que la mayoría de la sociedad estaba de acuerdo que era un problema, pero no tenía claro cómo abordarlo. Entonces nosotros, ese fue el desafío que nos impusimos cuando decidimos embarcarnos en Minga, que hoy cumple 14 años. ¿Y abarca a cuántos jóvenes? Minga hoy, arrancamos con 9 gurises, que eran gurises que estábamos muy claro que eran líderes de algunos movimientos. Hoy Minga atiende a más de 200 gurises. Y por supuesto no es suficiente, ¿no? Y una cosa que va en el debate hoy, uno de los procesos de Minga, yo conté que arrancamos con chiquilines entre 14 y 18 años, y una de las apuestas hace bastante es bajar la edad de ingreso a Minga. Nosotros tenemos un pre-Minga que en principio era 12, 13 y fue bajando hasta 8 años, y hay chiquilines que vienen a Minga con 6 y algunos ha ingresado con 4. Verónica, la misma pregunta a propósito de cómo es tu relación con este tema, desde cuándo, cómo lo trabajas. Bueno, como tú presentabas, nosotros publicamos en el 2019 ese libro que fue un producto de una investigación de carácter etnográfico, es decir, que no nos importaba tanto el análisis de los datos, de los cálculos, de la línea de la pobreza, de la discusión de cómo se mide, sino cómo se vive siendo pobre. Esto significa cuáles son las condiciones de vida, cómo enfrentan la cotidianidad, cómo se traduce eso en las relaciones sociales, en los vínculos con el territorio y sobre todo con el Estado. Es decir, cómo se vinculan con las políticas públicas, con las prestaciones de la seguridad social, etcétera, y sobre todo en aquel momento cuando funcionaban, y era la preocupación del Ministerio. Este fue un estudio que fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Social para de alguna manera tener un conocimiento académico y científico de cómo estaban funcionando para las propias familias beneficiarias los programas sociales de proximidad, que en aquel momento eran Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red y Cercanías. Entonces nos fuimos a los barrios, estuvimos con las familias que eran beneficiarias de estos programas, caminamos con ellos, los acompañamos a ir a buscar a los niños en las escuelas. Era un equipo conformado por distintas disciplinas, digamos, por personas de distintas disciplinas, antropólogos, sociólogos, psicólogos,
Y la verdad es que encontramos cosas extremadamente interesantes que a veces no forman parte de la discusión. ¿Dónde están las fragilidades? ¿Dónde están los sentidos del hacer? ¿Cuáles son las estrategias que ellos mismos plantean? ¿Cómo se trabaja cómo perciben, digamos, el Estado, y cómo perciben sobre todo, una cosa que sí quiero desarrollar ahora, los cambios que se dan en los barrios? En aquel momento hicimos entrevistas incluso en la cárcel, y en una de esas entrevistas fue muy claro cómo incluso una persona que estaba procesada, que estaba pagando su condena, digamos, en Punta Rieles, hablaba de los cambios del barrio por el narcotráfico. Esto significa cómo se incrementa los riesgos, además de todos los que ya existían, ¿no? Y cómo se percibe por parte de los propios vecinos de esos espacios. Eso es en primer lugar. La otra cosa que quería señalar es que es tan preocupante la pobreza como la desigualdad. Y la desigualdad no es solamente, y vuelvo al mismo argumento, no es solamente el cálculo del índice de Gini. Es básicamente una fragmentación social. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de las distancias, lo que se está dando es un corte, es un quiebre. Es que algunos sectores ya dejan absolutamente de vincularse con otros. Y esto quiere decir, nosotros transitamos a lo largo de nuestra vida por algunos circuitos que cada vez son más distantes. ¿Esto qué quiere decir? Los niños de barrios populares van a jardines públicos, a escuelas públicas y con suerte a liceos o a UTUS. En cambio, los niños de barrios integrados desde el inicio están yendo a instituciones privadas, desde educación inicial hasta la universidad. Y esos circuitos no se cruzan, esos niños, digamos, esos niños de esos distintos sectores sociales, no se cruzan nunca en su vida, porque viven en barrios distintos, porque transitan territorios de la ciudad diferentes y porque están en instituciones donde no se van a cruzar. Sí, afortunadamente existen iniciativas para que ese cruce se produzca, ¿no? Iniciativas de acción social que llevan a que haya vínculos, pero entiendo por dónde viene tu planteo. En general, en principio, no se cruzan, ¿no? Sí, bien, por ahí. Ahí está. Lo dejamos. Bien, y le pregunto al tercer invitado también, Santiago, que es Techo. Básicamente los oyentes la conocen, pero ubiquemos de qué manera se desempeña. Bien, buenísimo. Techo es una organización social que existe en Uruguay desde 2003, o sea que este año estamos cumpliendo 21 años, y que tiene como eje principal de acción el trabajo en territorio, y ahí nos dividimos en dos. Por un lado tenemos lo que es vivienda y hábitat, lo que es la parte de la construcción más tangible, y la gestión comunitaria, que es el trabajo con comunidades en los barrios donde Techo trabaja. Esto es importante destacar. Techo trabaja con comunidades y no trabaja de forma individual. Y eso lo tenemos que hacer mucho énfasis porque define nuestro modelo de trabajo en cuanto a fortalezas y limitaciones también. Entendemos que la mejor forma de trabajar en los barrios es junto con vecinos y con vecinas para que en definitiva sean ellos los protagonistas de los procesos comunitarios que ahí suceden. Cuando hablas de barrios hablas básicamente de asentamientos. Sí, exactamente, nosotros trabajamos en asentamientos. Y después por otro lado hay algo que es central y que nos define como organización, que es una organización de voluntarios. Para más o menos llevar a números, el año pasado la relación entre voluntarios y contratados era 1:100.
O sea, movilizamos un montón de jóvenes, voluntarios y voluntarias que deciden dedicar su tiempo a hacer un montón de tareas en los barrios donde, bueno, van desde la propia construcción, ¿sí? Formar parte de las cuadrillas los días que vamos a construir soluciones habitacionales de emergencia, a hacer el trabajo en estas mesas junto con vecinos y vecinas. Ahí los protagonistas también son voluntarios, y bueno, lo que es registros, lo que es difusión, un poco de todo. Entonces ahí nos definimos. En este tiempo es el modelo de trabajo junto con vecinos, y el foco está en atender la emergencia crítica sociohabitacional. Ese es el punto donde nosotros ponemos el foco. Y para terminar la descripción, en cuanto al alcance de Techo al día de hoy, ¿qué números podrías dar? En este tiempo, o sea, en estos casi 21 años, Techo ha construido más de 3.700 soluciones habitacionales de emergencia, ha trabajado en más de 300 asentamientos en el país y ha movilizado más de 29.000 voluntarios. O sea que es, un largo recorrido. Enseguida, ahora sí, después de las presentaciones, vamos al tema, vamos a la pobreza, vamos al informe de esta semana, los números que dio a conocer el INE, pero sobre todo a lo que ustedes desde el lugar donde se desempeñan entienden que está faltando. ¿Cómo se hace para romper estos límites, estas barreras que por lo visto al Uruguay le cuesta franquear? En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El año pasado, 2023, el 10,1% de los uruguayos estuvo bajo la línea de pobreza, según las cifras oficiales divulgadas esta semana a partir de la medición por ingresos. El indicador se mantiene estancado con leves variaciones desde 2021. Uruguay no logra retomar los niveles de pobreza prepandemia. Nos acompañan, por un lado, Verónica Filardo, que es socióloga. Estamos también con John Díaz, educador, coordinador del proyecto Minga Salesianos, localizado en Las Piedras Canelones, y Santiago Rodríguez, sociólogo, director ejecutivo de Techo. La expectativa con lo que ustedes tengan para decir es quizás desmesurada de nuestra parte, pero queremos avanzar un poco en este tema, salir del debate político, por ejemplo, que hemos visto en estos días. Ustedes, con la experiencia que tienen, ¿qué dicen? ¿Por dónde hay que trabajar para romper estos números, para romper hacia abajo estos números? Miren cómo es la gráfica, ¿no?, que está en pantalla ahora, de la evolución de la pobreza. Hubo una caída significativa hasta el año 2016, 2017, y de ahí en adelante volvió a subir, ¿no? Subió, bajó algo. Entonces, podría decirse que en los últimos 10 años estamos en el orden del 10%. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Qué entienden ustedes que faltan? ¿John? Bien, a mí me gustaría, Emiliano, primero felicitarlo por la iniciativa de convocar aquí a esta mesa a gente que de verdad está en territorio, porque creo que la prensa tiene también un papel importante en esto que nos plantean, que es cómo avanzamos. Si difundimos solo las noticias malas y si siempre hablan solo los mismos, es parte del problema para nosotros, que hemos intentado muchas veces mostrar la otra cara. Hay otra cara también, hay otra cara, y atrás de estas estadísticas hay un sufrimiento terrible, hay caras muy ocultas de la pobreza, pero que se trabaja para nosotros desde el ámbito político demasiadas veces con cierta hipocresía. Yo les traje para compartir un solo titular que fue uno de los que me partió el alma. Acá tiene John un diario viejo, un diario amarillento. Un diario viejo del miércoles 17 de septiembre de 2014. Yo escuchaba en el debate y bueno, creo que lo primero que hay que salir es de eso de ver con mezquindad quién tiene más culpa y demás. Creo que si queremos avanzar verdaderamente, debemos como Estado-Nación proponernos algunos objetivos y empezar a caminarlos. 2014, que ahí veíamos, estábamos en un 15%. Ajuste entre bandas termina con un adolescente muerto de un tiro en la cabeza. El fallecido era buscado por agresión a un ómnibus de cops. Y si me das 2 minutos leo rápido, pero un problema entre bandas de delincuentes que se dedicaban al robo y al tráfico de drogas derivó en la muerte de un adolescente por un balazo en la cabeza. El joven era buscado por robos a ómnibus en Las Piedras. Y ahí
de verdad esta nota yo la tengo guardada, aparte del dolor que me causó, porque de verdad me comprometió a mí en todo esto que fue empezar a preocuparme y ocuparme también de cómo se difundían las noticias y qué rol podíamos tener nosotros como denuncia. El complicado barrio Campistegui se vio sacudido y sigue. Fue un horror la cobertura, fue un horror el titular, fue un horror las imágenes que se pasaron porque comprometió a muchos otros chiquilines. Y yo puedo contar quién era el adolescente, y puedo contar su trayectoria, y puedo contar que había intentado todo, y puedo decir que es una mentira también eso. ¿Entre qué bandas? ¿Quiénes eran las bandas? ¿A quién asesinó él con 16 años recién cumplido para que sea un ajuste? ¿Ajuste de qué? Entonces creo que desde ahí cometemos un error que es repetir. Ajuste de cuenta. Otra cosa que nosotros decimos, pero esto de verdad, mirá que era un adolescente que había intentado todo y no pudo zafar del Averro. Salió de Colonia Averro a querer estudiar y estaba estudiando. No dice, por ejemplo, que era estudiante. Uh-huh. Y qué distinto sería el titular si fuera asesinan a un estudiante del programa Aulas Comunitarias, que además es integrante del Proyecto Minga, que además quiere jugar al fútbol y que además sueña con un montón de cosas. De verdad hubiera sido distinto y hubiera convocado más a otras reflexiones. Entonces, después de datos... Acá estás anotando un cambio que se necesita, un cambio en el enfoque, por ejemplo, de determinado tipo de noticias. De la cobertura de noticias, sin duda, y me animo a decir una más que es, a veces salen titulares que también propagan la violencia, ¿no? Vos ves el titular y dice, asesinaron de un balazo en la cabeza, no sé qué, después va a leer, en el barrio no sé cuánto de Haití, amigo... Y te describen un crimen espantoso y te muestran los videos y demás. Entonces, debería haber para mí... Ahí estás hablando de otra cosa, de ¿no? otra cosa. El tipo de noticias que se publican en los portales para atrapar lectores, para generar clics, y que resulta que en realidad refieren a otro país. Después cuando uno la lee, exacto, se entera que es de otro país. Debería haber una ley que los obliga a equiparar, porque también hay aquí en territorio un montón de gente que está haciendo un montón de cosas buenas para dar vuelta a esto, ¿no? O sea, cada 10 de esas, poneme una, porque a nosotros nos cuesta muchísimo este espacio que ustedes nos dan, de verdad nos cuesta, y nos gustaría que fuera más seguido, pero no por querer robar cámara, ni prensa, ni la foto, todo lo contrario, para de verdad poder ayudar a la reflexión desde otro lugar. Bueno, acá tenemos flor de tema, flor de observación, que quizás resulta hasta incluso inesperada para los oyentes. Vamos contigo ahora, Santiago. ¿Qué falta? A partir de la experiencia de Techo, ¿qué se tiene que hacer? Bien. Lo primero que quiero decir es una reflexión que tiene que ver con el tema que nos trae, que es la línea de pobreza. La línea de pobreza es una herramienta súper útil para poder ver cómo es la evolución de ciertas dimensiones y ciertos factores a nivel sociedad. Recontra importante. Ahora, eso no quiere decir que sea totalmente exhaustiva, y creo que ahí me empiezo a tocar con John o con lo que Verónica decía en algún momento. Hay cuestiones que son mucho más subjetivas, mucho más sensibles, mucho más... Yo creo que tenemos la suerte de estar mucho más cerca y poder observarlas también. Entonces quedan por fuera muchas veces las discusiones que se centran en aumentos o descensos a partir de una línea. Sí, a ver, la línea, claro, es una línea a propósito de un ingreso, ¿no? Exacto. ¿Quiénes están bajo la línea de pobreza? En el caso de Montevideo, quienes ganan menos de 16.831 pesos por mes. Exacto, en el caso de una familia unipersonal, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es una medida de hogar y en función del tamaño del hogar, el número de personas que vivan allí. Claro, pero la pregunta inmediata que surge es, ¿y si se gana 16.832? Exacto. ¿Salió de la pobreza? Entonces tiene sus limitaciones, como cualquier otra metodología, es súper importante, pero creo que lo que está bueno es justamente esa mirada un poco más desde cerca, que permite humanizar cifras. Es un poco lo que leía John y lo que vamos a seguir conversando. Pero, ¿qué es lo que nosotros creemos que es necesario hacer? Es atender la urgencia. Estamos convencidos que hay un montón de cosas que van más allá de esta línea, pero que cuando uno empieza a visitar territorios, a visitar asentamientos, a conversar con vecinos y con vecinas, entiende de que hay mucha gente que está en lista de espera hace mucho tiempo, en situaciones que no son solamente de ingresos, pero que definitivamente hacen a, digamos, el resultado, en lo que es el ingreso que logra conseguir una familia. ¿Espera de qué, por ejemplo? Bueno, estamos hablando de cuestiones de vivienda, de cuestiones de saneamiento, de servicios básicos generales, de territorios, hábitats, barrios, que
que carecen de un montón de características mínimas que le van a permitir con mucha más facilidad a un montón de familias, digamos, incluirse, sumarse, ser parte de sistemas que en definitiva, por un lado, mejoran la calidad de vida de estas personas que estamos hablando y por otro, le van a permitir desarrollar estas herramientas que el día de mañana los pongan por encima de una línea imaginaria. Entonces, tu planteo es... No es imaginaria, es muy material. Bueno, sí, me refería a intangible. Tu planteo es que la cuestión va más allá del ingreso, entre comillas. Sí, definitivamente. Y de las partidas, por ejemplo, que desde distintos planes se otorgan y que están vigentes. Sí, eso no quiere decir que no sean súper relevantes, importantes, y es necesario que sigan existiendo, fortalecerlas en muchos casos, pero también hay otra parte que es mucho más de la territorialidad, y ahí voy con otro punto, que es, para nosotros es necesaria la cercanía territorial del Estado, así como muchas organizaciones, en los barrios, en los asentamientos, que coincido absolutamente con lo que decía Verónica al principio, existe una mayor fragmentación, una mayor segmentación urbana y que muchas veces familias que viven en asentamientos están lejísimos inclusive de acceder a un montón de beneficios que se piensan para esta población, por así decirlo. Entonces, por un lado la cercanía, por otro lado atender la urgencia. Y hay un último punto que quiero mencionar que es entender que la discusión de la pobreza y la inclusión es un problema colectivo de toda la sociedad y no solamente de quienes hoy coyunturalmente están en esa situación. Nosotros estamos convencidos que viéndolo de esa forma es la única que vamos a entender que esto es prioridad para todos. A ver, mínima ampliación de esto que acabas de decir. Bueno, a ver, estamos hablando de que un problema, no sé, cuando estamos mirando los números que veíamos según los mapas, dónde se encuentra la pobreza no se encuentra solamente ahí, estamos hablando de una sociedad Sí, por toda. ejemplo, Montevideo, el departamento de Montevideo, vamos a poner el mapa después, Exacto. muestra claramente que la zona norte es... Sí. aquella donde estos números son más serios, más graves, Exactamente. ¿no? Y bueno, después podemos ver la distribución por departamentos en el país. Entonces, eso quiere decir que el problema no se concentra solamente en quienes viven en esos municipios de Montevideo que tienen mayores niveles de pobreza. Es una cuestión colectiva, digamos, el problema y también la solución. Entonces, por ejemplo, para Techo es recontra importante la participación de un montón de personas en distintas acciones que, en la misma línea que se hablaba más temprano, nunca va a ser suficiente, pero sí es importante que se empiecen a cruzar caminos. Entonces, que el problema de la pobreza que sucede en cierto asentamiento pueda ser parte de la discusión. Quienes no viven en ese asentamiento y quienes eventualmente no tendrían ninguna parte, digamos, en el problema de mano directa, sí tienen que ser parte de la solución. Verónica, vamos contigo. En tu primera intervención ya trazaste líneas interesantes de tu diagnóstico a propósito de lo que ocurre en esta materia. En especial resaltabas el problema no es solo la pobreza, también la desigualdad, y de ahí saltabas a la fragmentación social. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en las acciones del Estado? ¿Por dónde pones el acento? A ver, ¿por qué nos preocupa esto que llamamos pobreza, que está medido así, ¿no? A partir de la capacidad de consumo, digamos, o de acceso a bienes materiales que se compran con dinero, ¿verdad? Nos importa porque es un indicador de integración social. Supone una determinada vulnerabilidad. El tema es entender que no es solamente un problema de pobreza, de lo que estamos pensando en la pobreza, es solamente una limitación de consumo, es una limitación de ingresos, de acceder a determinados bienes. No es eso. Es básicamente condiciones de vida, condiciones materiales de vida, que puede llegar a ser vivir en un asentamiento, en lugares inundables, donde se pasa frío, donde se llueve de noche, donde los niños tienen problemas sanitarios, tienen problemas de asistencia a los centros educativos por distancia, porque no es un valor necesariamente... no porque no sea un valor en la educación, sino porque no se puede sostener la obligación o las
cotidianeidad de la responsabilidad de llevar a los niños a la escuela, porque todo es contingente, porque la vida es contingente, porque uno necesita disponer de toda su energía en la sobrevivencia, en vivir hoy, en pasarlo hoy, ¿verdad? No tienen capacidad de proyección con metas, esfuerzo y logro, sino es vivir hoy, sobrevivir el hoy. Esto claramente tiene perspectivas de futuro, tiempos distintos, tiempos sociales distintos. Ustedes, fíjense, por suerte, esto debe ser también mencionado, la tasa de fecundidad adolescente ha disminuido muchísimo. Eso es a partir de una política pública y ha tenido unos efectos muy importantes. Esto significa que probablemente estas cifras que yo voy a decir, que corresponden al 2000 prepandemia, al 2019, se hayan modificado. Pero hasta el 2019, una joven que asistía a la universidad, ¿sí? Mujeres jóvenes que asistían a la universidad, no tendrían por qué haberlo terminado, a los 29 años solamente el 30% había tenido su primer hijo. O sea que estaban pensando ser madres, aquellas que decidieran ser madres, pasados los 30 años, ¿de acuerdo? Sin embargo, a los 30 años, un porcentaje bien importante de mujeres menos educadas, que tienen una correspondencia muy importante con la pobreza y determinados barrios, además, ya eran abuelas. Porque habían tenido... Remarco lo que acabas de decir. A los 30 años, esas chicas, esas jóvenes ya eran abuelas. Obvio. Habían tenido a los 15 años su primer hijo o hija, y a su vez su hija a los 15 años también había sido madre, y eso significa que los tiempos vitales son completamente otros. Hay autores que mencionan, hay una frase que es bien potente, que habla de los pobres tienen menos tiempo. No porque necesariamente tengan menor esperanza de vida, sino porque sus calendarios de los eventos están comprimidos. Mientras algunos jóvenes pueden ordenar los eventos de salida del sistema educativo, ingreso al mercado laboral, autonomía y ingreso de su vida reproductiva, otros, los pobres, tienen todos esos eventos entreverados, ¿sí? Todos juntos, les pasan muy temprano y sin secuencia ordenada. No tienen capacidad de establecer estrategias en relación a su proyecto de vida. Acá John está asintiendo mientras te escucha. A ver, brevemente. Sí, puedo ilustrar, porque a veces ilustrar creo que nos ayuda a eso, a humanizar en el fondo, ¿no? Todo esto que cuenta muy bien Verónica y que es dolorosamente cierto. Una madre adolescente termina complicada, muy complicada, porque la muerde una rata en su vivienda, que es un desastre, no es vivienda, son 4 chapas y demás. Conocí jóvenes hace 10 años, 10 kilos por debajo de lo que tenían que pesar, 10 kilos. Entonces la falta de alimentación era verdad, ¿no? Hay una frase por ahí que Mateo la repite, había un hambre atrasada, pero de verdad yo no me imaginaba nunca que fuera tanto, y lo vimos no en uno, lo vimos en muchísimos chiquilines. Tengo a mi padre preso, mi madre ejerce la prostitución y yo tengo que estar despierto de noche con 8 años cuidando a mis hermanos chicos porque estamos solos en la casa y no sabemos qué va a pasar. Hay un allanamiento no sé dónde y nos pegan a nosotros. Me llaman una vez del hospital y ¿te animás a venir? Sí, porque hay un chiquilín acá, 12 años, baleado. Lo dejaron solo. ¿Qué? ¿Lo dejaron solo? Estaba solo, 12 años, baleado, 12 años. Cuando pasa lo de Nicolás, tiene nombre el joven que conté,
nosotros, ahí empieza el preminga. Digo, ¿cómo puede ser que sea tarde a los 15 años? Que eso también es una cosa que no se dice, pero pasa. Si vos, Emiliano, querés cambiar de un día, decís, no quiero ser más comunicador, me desperté y me quiero dedicar al arte, a pintar. Toda esta muestra hermosa me convocó al arte, lo vas a poder hacer. Te puede costar, mucha gente te va a decir, no, Emiliano, pensalo bien, pero lo vas a poder hacer. Yo quise dejar la facultad. Yo vengo de ciencias sociales, estudié ciencia política un tiempo, iba por ahí, pero cuando conocí, acompañando a Mateo, algunas cosas, dije, no, yo no quiero estar mirándolo, si puedo hacer algo, lo voy a intentar hacer. Entonces, ¿qué hace Minga con todo esto? De verdad, se lo juro que es con la... Lo que tú estás diciendo que hay otros en estos sectores que no pueden tomar ese tipo de decisiones. Claro que no pueden. Miren lo de Nicolás, no quería estar ahí. Empezó a estudiar, salió, venía todos los días al proyecto, empezó a diseñar un proyecto de vida, quería, de verdad, estaba haciendo esfuerzo. No pudo, no pueden. Entonces, eso es terrible. Y es muy importante desde dónde se plantean las soluciones también, y sí, si me dejás, Emiliano, para mí es un reclamo al sistema político. Por ejemplo, yo participé en el debate público cuando en su momento alguien planteó lo de los baños, ¿no? Tiene que haber baños, dice. El problema no es que no tengan, que no quieran bañarse, el problema es que no hay calefón, no hay agua caliente, no hay agua potable en algunos lugares, Estás hablando de construir baños en los asentamientos, en las casas de los asentamientos. Hubo alguna propuesta que estaba desde un lugar, que sí, era una solución, pero planteada desde un lugar muy, muy, muy hipócrita también, porque Minga, por ejemplo, se abocó con la Fundación Esperanza Joven, que es el brazo legal y recaudador, al que estamos súper agradecidos, y tiene una potencialidad que hay gente de todos los partidos en la Fundación Esperanza Joven. ¿No? Y eso de verdad es un potencial para la obra, ha sido un dinamizador de la obra. ¿Por qué? Porque nos ponemos de acuerdo en que el centro son los chiquilines, muy rápido, en el centro son los chiquilines y la problemática es la que es. Entonces nosotros tenemos en el centro unos señores baños con vestuario, con agua caliente todos los días, porque muchos dejaban de estudiar en invierno porque no tenían para bañarse y dormían con sus hermanos, amanecían orinados por sus hermanos chicos, porque en invierno hacía frío, dormían todos juntos en una cama, en 2 camas, 7 hermanos. ¿Se entiende que voy? Entonces no era problema, este gurí, mirá, no quiere ir al liceo, anda como anda. No, amigo, no, anda a la casa un día. Pero un día que a nosotros nos dejen ahí, quiero ver qué hacemos cada uno de nosotros. Ponemos otra pausa. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde debe poner el foco el Estado, sobre todo? Pero no solo el Estado. La sociedad civil comprometida también para vencer estos números duros de la pobreza que no bajan, que no llegan siquiera a los niveles del año 2017, cuando se alcanzó el 8%, que fue el mejor dato en esta materia. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya continuamos en esta mesa a 3 voces. ¿Cómo rompemos, cómo bajamos los números duros de la pobreza en nuestro país? Ese es el tema de esta entrevista a 3 voces que estamos desarrollando esta mañana en Perspectiva, en la que nos acompañan Verónica Filardo, socióloga, John Díaz, educador, coordinador del proyecto Minga en Las Piedras, y Santiago Rodríguez, sociólogo, director ejecutivo de Techo. Creo que el intercambio con ustedes está logrando uno de los objetivos que nos habíamos planteado, que es sacar esta discusión de los números, ¿no? De la evolución de la gráfica, de un porcentaje más o menos, y también sacarla del debate político de campaña electoral, llevarla ahí, llevarla a lo que se vive, a lo que implica este concepto de pobreza, esta línea de la pobreza por debajo de la cual está el 10% de la población de nuestro país. También están ustedes ya aportando algunas líneas de acción, algunas propuestas, pero me gustaría que en el final, ahora, pusiéramos el acelerador por ahí. ¿Qué es lo que ustedes entienden que el Estado puede hacer y que entienden que desde la sociedad se puede agregar además? Santiago. Bien, creo que en líneas generales lo que es importante es, vuelvo a lo mismo, pensar en esto como una cuestión integral.
no tiene solamente que ver con ingresos, tiene que ver con barrios, tiene que ver con familias y tiene que ver con personas. Son datos, son números que detrás tienen nombres, tienen historias, tienen un montón de cosas. Y para llegar a una mirada integral que contemple todo este abanico de situaciones y de dimensiones, es necesario que exista una presencia masiva, cercana y humana en los territorios donde es más necesaria la presencia de un Estado y una sociedad civil que ofrezcan alternativas. Entonces, yo pensaba bastante en esto de prevenir y curar, ¿no? Por un lado, sabemos que hay una urgencia que es ya, que tiene que ver con los barrios, que tiene que ver con los hogares, que tiene que ver con viviendas, y también con el ingreso, y por eso es súper importante que sigan existiendo prestaciones sociales y que se fortalezcan. Y después, por otro lado, hay un trabajo que es clave, que es más difícil y necesita armarse de paciencia, que es la prevención, y por prevención me refiero a todo aquello que tiene que suceder para que no sigan existiendo personas que, digamos, carecen de la oportunidad de integrarse a sistemas educativos, a sistemas laborales, y para nosotros ahí, digamos, el reclamo, la demanda es de que existan alternativas en los barrios que contemplen cuestiones como lo que decía John antes, ¿no? A veces uno tiene la precondición de decir, no, esta persona no va porque no tiene una ducha para poder bañarse, para ir al liceo, o no existe un ómnibus que lo pueda llevar a la hora que esa persona tiene clases y eventualmente tiene la suerte de poder seguir estudiando, querer hacerlo. Estas cosas también tienen que darse para hablar de cómo bajar niveles de pobreza. Y lo último que quiero decir es que creo que el gran desafío, la gran dificultad en este 10% que se habla, es que estamos hablando de un montón de, digamos, núcleos duros, zonas, territorios alejados, donde se puede hacer un esfuerzo grande a nivel masivo por llegar, pero hay que estar cerca, si no, no se ve. Y lo que se ven son alternativas que no van por este lado de la inclusión, no van por este lado de, digamos... ¿Estás cuestionando algunas políticas, algunos planes que serían qué? Bueno, de escritorio. Para ¿algo nosotros así? Va por ese lado, pero más allá de que los planes sean de escritorio o no, es importante que, siendo de lo que sean, estén en los territorios y sean visibles y sean, digamos, la construcción de alternativas que sean inclusivas y que sean más atractivas que otras que, digamos, deslindan a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños de sistemas educativos, más de cuidados, un poco lo que planteaban antes también, ser alternativas para que no sucedan otras cosas. Sí, yo escuchaba tu planteo y me hacía la pregunta a propósito de los tiempos, ¿no? Porque tú insistías en el concepto de la integralidad, y está muy bien. Ahora, también se necesita velocidad, ¿no? Definitivamente. Porque hay situaciones que no pueden consolidarse, ya están muy consolidadas, ¿no? El problema de los asentamientos. Sí, absolutamente. Más que consolidado, crece, ¿no? Entonces, hay una dificultad y un desafío enorme por el lado de la velocidad, sobre todo en la medida que acá están de por medio recursos, se necesitan recursos, ¿no? ¿Cómo se hace para cortar o tomar medidas que a corto plazo produzcan efectos significativos, ¿no? A mí me queda esa pregunta a partir de lo tuyo. Pero voy con Verónica ahora. Tú, Verónica, desde tu visión desde la academia, ¿qué agregás? Y yo quisiera decir muchas cosas. El problema es ese, que quiero decir muchas cosas. La primera es que hay que... Vuelvo a insistir en los límites al fenómeno, a la gravedad del fenómeno, a esto que tanto John como Santiago ponían en carne y hueso, manejado con cifras. Bueno, simplemente en el 2005 la pobreza estaba en el torno al 40% y baja a el 8% en el 14-15, ¿no? Sin embargo, el número de asentamientos no bajó. Y las personas viviendo en asentamientos tampoco. O sea, que haya bajado por la línea de ingreso a la pobreza no significa que las condiciones de vida y la desintegración haya mejorado necesariamente. ¿Me explico? Esto lo que sucede, lo que implica, es que hay también una dimensión espacial
en la ciudad, donde esa pobreza se enclava, donde esas relaciones sociales se consolidan y se reproducen. Porque la pobreza no es una condición, eh, lo que estamos entendiendo por pobreza, lo que estamos describiendo ahora como pobreza, no es una condición de un mes, es una condición de desarrollo humano, que evoluciona, con la que se vive. Es determinante de otros atributos, de las configuraciones de futuro, de las condiciones del presente, de las posibilidades de las trayectorias, de los recorridos, de los universos simbólicos, a qué le damos valor y cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos entre nosotros. El barrio, en esos lugares, el barrio, la vecindad, funciona como un recurso extremadamente importante. Realmente hay solidaridad en ese sentido. Se puede vivir en gran medida porque el barrio acompaña, comparte, etcétera. El tema es que no es, yo creo, que no es una condición individual el ser pobre. Y muchas veces los programas públicos sí individualizan al sujeto. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, hago programas de capacitación para el empleo, el trabajo es el mecanismo principal de integración social, ¿sí? Y de alguna manera estamos todos convencidos, el sistema político, la academia, etcétera, que aseguramos la integración y el desarrollo de las personas si hacemos accesible el trabajo y los empleos. Todas las notas de prensa tienen que ver con eso, ¿no? Están vinculados al salario real, a la evolución del empleo y del salario. Ahora, los programas, decía, están enfocados en los individuos, entonces se les da capacitación para el trabajo, se hacen programas de acceso al empleo, incluso hasta de reconversión, de acceso al sistema educativo o de vuelta al sistema educativo, el segundo mecanismo de integración social. Pero la responsabilidad del éxito de esas intervenciones es del sujeto. Es decir, yo le di el curso de capacitación, no aprendió lo suficiente, fracasó, no pudo sostener el trabajo, bueno, fracasó, no hay forma, ¿no? Porque trabajo con el individuo. Lo mismo pasa con la escuela, ¿no? El sistema educativo es igual, el niño repite, el niño es el que repite o abandona o deja los estudios, es el responsable y además en las encuestas y en los estudios se autorresponsabilizan, ellos mismos son quienes creen que son los responsables de haber dejado el sistema educativo muy temprano, etc. Pero lo que no hay es, ahora Santiago dijo trabajamos con la comunidad, pero lo que no hay son programas, por lo menos no es lo frecuente, programas que trabajen justamente con los barrios, donde lo que se cambie es lo que hay en común, eso que comparten estas microsociedades, estos sectores que se vinculan de determinada manera. Por ahí está una clave para ti. Déjame poner un ejemplo. Una de los elementos que estamos marcando permanentemente es el tema de la violencia, ¿no? Lo mencionaba John en los casos concretos, aparecen las notas de prensa, estamos permanentemente suponiendo que en estos barrios, suponiendo y bueno, se está demostrando de alguna manera que en estos barrios el nivel de violencia y de inseguridad no solamente adquiere una intensidad mucho mayor en términos de magnitudes y el sentido es también formar parte de las relaciones cotidianas.
los niños de estos barrios en las escuelas se comportan como se comportan en la casa y en el barrio y en su vida vincular. Pero en la escuela esos códigos no pueden ser admitidos. Por lo tanto, hay un problema de no aceptación de las formas en que algunos barrios viven en términos sociales. Por supuesto que yo no puedo ir a trabajar con esos códigos, no puedo ir a la escuela con esos códigos, no puedo vincularme en el transporte público con esos códigos, etc. Pero ¿qué les estoy pidiendo yo a esos niños? Les estoy pidiendo que sean capaces no solamente de utilizar ambos códigos, el violento y el no violento, porque si no utiliza el violento no puede sobrevivir en el barrio, ¿sí? En la escuela no lo puede utilizar, tiene que además manejar los dos, ser competente en ambos códigos, pero además ser competente en la discriminación o la distinción de los contextos en los que aplica cada uno. Acá te escuchan tanto Santiago como John y comparten, ¿no? Están impresionados porque van con una visión similar en cuanto a esto, que lo has planteado de manera muy clara, muy contundente, Verónica. Ese es un énfasis entonces, ¿no? Trabajar con el barrio, trabajar con el entorno, no solo con la persona, ¿no? Exactamente. Y John, ¿tú qué decís? Bien, para aprovechar el tiempo que me queda, nosotros creemos que hay que tener mucha sinceridad en contestar una pregunta. ¿Queremos erradicar la pobreza de verdad? ¿Lo queremos de verdad? Entonces, un primer llamado es todo el mundo, sin importar lo que piense, en lo que crea, que crea de corazón que esa respuesta es sí, queremos erradicar la pobreza y es posible, juntarnos lo más que podamos. Esto es un buen ejemplo de que está bueno juntarse porque de verdad salen otras cosas interesantes. Nosotros estamos convocando desde la elección pasada a un diálogo con los precandidatos, ¿no? Los invitamos a Minga. ¿Y qué le planteamos? Hay que ir hacia un acuerdo multipartidario de esto que decía Santiago. Tiene que estar claro que hay un error en el diseño. Ni siquiera me meto con el sistema y con el modelo, pero en el diseño de la ejecución de las políticas públicas hay un error. ¿Por qué? Si se invirtió cada vez más. Por ejemplo, en represión se invirtió muchísimo más, pero no baja la violencia. Detalles, sí, si vos te pones fino en la estadística es la discusión de los políticos, ¿no? Pero lo que nosotros vemos abajo es, ay, papá, qué bravo caminar por alguna callecita de noche, de verdad. Y esto no es culpa de nadie o es culpa de todos. Ese es nuestro planteo. Entonces, ¿qué le planteamos al sistema político, sí, en estos casos? Asignación de recursos, para poner ejemplos concretos que se pueden hacer. Asignación de recursos más directa se pueden hacer. El Estado no está presente en algunos barrios, pero Techo está presente en los barrios, Minga está presente en los barrios. A Minga vienen gurizadas de todos los barrios. Apoyemos a Minga económicamente, para que Minga pueda seguir desarrollando su estrategia y creciendo. Un ejemplo de algo, pero no por ser autorreferencial. Hay obras sociales salesianas en todo, en Salto, en muchos departamentos. En Melo, en Montevideo, y podemos seguir desarrollándola. El sistema preventivo en los salesianos se desarrolla hace 200 años en todo el mundo. Hoy en Uruguay es una exigencia del sistema preventivo, prevenir antes de que pase eso. Y nuestra experiencia es positiva, por eso nosotros seguimos todos los días. Y agradecemos a cada educador que viene, a cada educadora, a cada maestra, a cada jubilado, a cada empresario que cuando conoce la obra entiende que puede comprometerse distinto. Después lo otro es, no es cierto a priori que el derrame, ¿no? Hablamos siempre de la pobreza, pero también tenemos que discutir la riqueza, si queremos solucionar este problema, si queremos de verdad erradicarlo. ¿Qué dicen los números? También hay millonarios, así como esto, no, hay nuevos multimillonarios que son de acá también. Entonces, eso habla de un cambio de modelo y demás del sistema productivo, pero también habla de que no es a priori cierto de que si crecen algunos, el derrame se da a estos sectores más bajos. Lo podemos ver en esa gráfica que ustedes mostraban. Entonces, ahí también hay que ver cómo Estado, cómo solucionamos eso y cómo de verdad asignamos los recursos, por lo menos ponerle una dirección a los recursos. Después, hay cosas muy prácticas que se pueden hacer que lo más triste de todo es que ya se hicieron. Por ejemplo, articulación de los ministerios con estas obras que están en los barrios. Nosotros tenemos una sola experiencia muy positiva, que es, por ejemplo, la avenida de un consultorio odontológico de ACE, que lo voy a decir porque lo agradezco. Era una
obvio que era una demanda enorme, que viniera 40 gurises en la primera vez, y tenemos 40 más en lista para el odontólogo ahí en Minga. Y capaz que si los tenemos que llevar a los 40 a los distintos centros de salud, ya se nos complica, porque no te da la agenda, no te da el horario. Ahora, si vos venís, ahí tenés. 35 te van de pique, y vienen más temprano, y se levantan temprano para ser primero en la cola. Después lo otro es convenios educativos laborales. Y ahí también hay una hipocresía, porque si el primer trabajo que yo te ofrezco es malísimo, está mal pago, ¿quién puede vivir con 16.000 pesos ahora? No seas malo. Entonces, nosotros tuvimos una experiencia exitosísima que fue Plan Vereda en Las Piedras, y se cortó. Jóvenes que eran estos que la gente echaba del centro, arreglaron 49 manzanas de las veredas de 49 manzanas de Las Piedras. Vinieron arquitectos, enseñaron. Ese plan se corta, no seas malo. Pero fue un ejemplo de verdad exitoso por lo que implicaba, no por nosotros. Nosotros fuimos los menos importantes, porque gurises que todo el mundo conocía, que habían sido echados de esa misma vereda por hacer cosas que estaban mal, estaban cumpliendo 8 horas arreglándola y dejándola sana, que capaz que le correspondería al vecino o al comerciante arreglar esa vereda. Entonces eso, los convenios educativos laborales, yo creo hay experiencia en todo Montevideo, hay experiencia, debería ser algo más grande, articulado y nacional. Y después Padre Mateo, en una nota que fue difundida ahora, decía... el padre de la criatura es el narcotráfico, ¿no? Con la violencia, y para nosotros no tiene ninguna duda, esto es un ejemplo claro de que no es de ahora, de que viene de antes, de que viene creciendo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuál es la madre de las políticas sociales para contrarrestar esto? Y es la vivienda. Yo no tengo duda que es la vivienda. Si yo te pongo este programita acá, este programita allá, este programita acá, pero llega a tu casa, agarra una lluvia, te empapa todo, tenés que ver siempre cómo vivís entre 4 cartones, no tenés baño para... Un chiquilín me dijo algo que me marcó, vos. Dice, yo no es que sea solitario, yo no puedo invitar amigos a mi casa porque me da vergüenza. No tenemos baño, nosotros tenemos que ir a buscar agua. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Sí, exactamente. ¿Y qué hay detrás de la pobreza? Perdón, eso, al Papa Francisco de verdad dice algo que es muy... El grito de los pobres, está ahí, ese grito, ¿qué más tenemos que hacer para que se escuche y se empiece a atender directamente? A ver, breve, decía Santiago. Sí, no, muy breve, porque me quedé pensando bastante en todos estos casos y hablamos de vuelta de cuáles son las cosas que tienen que pasar previo para asumir que puede haber el camino. Me quedé pensando en una situación concreta, en un barrio, en Casaballe, donde en el marco del programa de trabajo con vecinos se definió que había un problema esencial, que era los gurises no tenían dónde jugar. Entonces, desde Techo se generó un espacio. Pero luego de creado ese espacio nos dimos cuenta de que había muchos gurises que no participaban por esto de lo que decía Verónica también, de los códigos distintos que funcionaban, y que habían familias que decían, nosotros no queremos que también compartan estos códigos. Y son problemas gigantes que uno tiene que mirar también desde lejos para decir, esto tiene que mirarse, tiene que haber una observación de que si hay una plaza que se busca que sea integración del barrio, tienen que haber un montón de precondiciones que no solamente se van a ver, o sea, solamente se van a ver si uno está en esa manzana, en ese lugar. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM. Primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Yo les agradezco especialmente a quienes han sido los protagonistas de esta entrevista a tres voces: la socióloga Verónica Filardo, John Díaz, coordinador del proyecto Minga Salesianos en Las Piedras, Canelones, y Santiago Rodríguez, director ejecutivo de la ONG Techo. Creo que lo que ocurrió en estos minutos fue una zambullida muy gráfica, muy elocuente, en el tema que hoy queríamos abordar, la pobreza, y sobre todo dónde están las claves para que podamos romper estas barreras que impiden una mejora notoria en esta materia. Claro que no liquidamos el asunto, claro que faltó, claro que todos ustedes se quedaron con apuntes acá, así que a los tres, primero les agradezco, segundo les pido disculpas porque en algún momento teníamos que cerrar este encare, pero ya les anuncio que lo retomamos, vamos a discutir a partir de acá, de lo que salió acá, cómo hacemos una segunda, una tercera parte, bueno, sumando otras voces también, ¿de acuerdo? Buenísimo. Encantados y agradecidos. Muchas gracias por la invitación. Verónica, un abrazo para ti también. Igual. Muchas gracias.